Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer una serie de videos de Santo Tomás de Aquino. Lo que vamos a ver son, no todo Santo Tomás, por supuesto, que es muchísimo, es uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía y más prolíferos en cuanto a sus obras. Solamente vamos a centrarnos en su preocupación principal como teólogo, que es el tema de Dios. Pero lo que concierne a lo estrictamente filosófico, que tiene que ver con las demostraciones sobre la existencia de Dios, los argumentos que propone Santo Tomás. Y Santo Tomás, respecto a este problema de Dios, abordado desde lo estrictamente filosófico, hay como dos problemas que se le plantea a la razón humana, a la razón natural del hombre, dos problemas principales en relación a Dios. Primero, evidentemente, la existencia. Si Dios existe, es uno de los problemas que se le plantea a la razón. Y el segundo es, si existe, ¿qué naturaleza tiene Dios? ¿Cuál es la esencia divina? Así que bueno, vamos a tener dos partes acá. En cuanto a la primera parte, sobre la existencia de Dios, vamos a ir explicando, quizás en 2-3 videos, las famosas 5 vías sobre la existencia de Dios, a exponer sintéticamente los 5 argumentos de Santo Tomás respecto a la existencia de Dios, ¿no? Las 5 demostraciones racionales sobre la existencia de Dios. Y después vamos a ver un poco el tema de, a partir de estas 5 vías, estos 5 argumentos sobre la existencia de Dios, ¿qué se puede decir acerca de la naturaleza o esencia divina? O sea, de estos 5 argumentos se van a desprender, se van a deducir algunos atributos sobre la existencia de Dios. Bien, las vías tienen, las 5 vías, los 5 argumentos, tienen una estructura común. Esta estructura tiene un punto de partida, ¿no? Un punto de partida como primera parte. O sea, las 5 vías tienen una estructura. Esta estructura consta de 4 partes que se van a ir repitiendo en los 5 argumentos. Primero, un punto de partida. Un hecho de experiencia evidente. O sea, siempre se parte de lo evidente. Tengan en cuenta, como ya explicamos en su debido momento en las clases de Zoom, Santo Tomás utiliza el lenguaje aristotélico. ¿Bueno? Los conceptos de causa eficiente, formal, material, final, sustancia, accidente, materia, forma, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, como plantea Aristóteles también, parte entonces de la realidad sensible, ¿no? De este mundo que percibimos por los sentidos y que se nos manifiesta con evidencia. Por eso el punto de partida para demostrar la existencia de Dios, para argumentar, es justamente un hecho evidente, un hecho de experiencia. ¿Tá? Un hecho de experiencia. El segundo punto, la segunda parte de esta estructura de las 5 vías, dice que todo hecho, este hecho del que parte, este punto de partida, todo hecho requiere siempre una causa, que lo explica, ¿no? Por el principio de causalidad, ¿no? Porque aparte de la nada, nada sale. Si yo tengo un hecho evidente que es constatable por los sentidos, y por lo tanto es evidente, bueno, este hecho requiere una causa que explique esos fenómenos, no por el principio de causalidad. ¿Por qué? Porque de la nada nada sale, todo tiene una causa. La tercera parte de la estructura es que esa causa requiere siempre una causa primera, que después con los argumentos veremos por qué, ¿no? Esa causa que explica determinado hecho de experiencia siempre va a requerir una causa primera, porque no puede haber una infinita cadena de causas. Insisto que esto después lo vamos a ir viendo. Y el cuarto punto, el cuarto elemento de esta estructura de las 5 vías, afirma Santo Tomás que esa causa primera siempre es Dios, ¿tá? Causa de todo lo creado, etc. Como vamos a ir viendo, ¿tá? Bien. Vamos con la primera vía, que la primera vía vamos a ser muy breve, la voy a leer, vamos a dar algunos elementos nada más. ¿Por qué? Porque es sobre el primer motor inmóvil, y esto ya está explicado en otros videos que vimos,
Por eso recurrir, para poder entender más en detalle la primera vía, ir al video de Aristóteles sobre la existencia de Dios, ¿no? Sobre el tema del primer motor inmóvil. Santo Tomás retoma este argumento. Bien, estos argumentos sobre la existencia de Dios están en la Suma Teológica, Suma Teológica son varios tomos, está en la primera parte de la Suma, en la cuestión 2, el artículo 3, está en el cuerpo del artículo, no nos vamos a detener ahora en qué consisten. Brevemente vamos a decir que las cuestiones eran grandes disputas que habían, grandes discusiones sobre un tema en particular, ¿no? En las universidades medievales. Y esas cuestiones, ese tema central, ¿no? Se divide en artículos que van de esa cuestión, se va viendo desde diferentes temas, de diferentes problemáticas que van apareciendo de ese problema central en artículos. Y en este caso está el artículo número 3 de la cuestión 2, ¿no? Que la cuestión es si Dios existe, es el tratado de Dios. En el artículo número 3 sostiene que justamente el tema central, si se puede demostrar la existencia de Dios, eso está en el artículo 2, y acá propone los argumentos. Y siempre empieza por la dificultad. El tema que se va a tratar en este artículo es parece que Dios no existe, dice. Parece que Dios no existe. Y ahí propone dos argumentos que van a sostener esta tesis de por qué Dios no existe. Lo que hace después Santo Tomás es poner algún argumento de autoridad, ¿no? Dice, sin embargo, que es el famoso sed contra, sin embargo, ¿no? Cita la Biblia o cita a algún filósofo y demás que contradice esa tesis principal de que Dios no existe. Y después viene la respuesta, el cuerpo del artículo, que es lo más importante, que está en la exposición, en este caso de Santo Tomás. Finalizado la argumentación de Santo Tomás, de por qué Dios sí existe, se pasa a responder, ¿no? A refutar los argumentos que sostenían que Dios no existe, que estaban al principio. Vamos directamente al cuerpo del artículo, que se presentan estas 5 vías. Dice, la existencia de Dios se puede demostrar por 5 vías. La primera y más clara se funda en el movimiento. Entonces tenemos primera vía, que partimos de este hecho de experiencia. Este hecho de experiencia es el tema del movimiento, ¿no? La primera vía, entonces, se funda en el movimiento. Se demuestra la existencia de Dios por el movimiento, por el devenir, por el movimiento. ¿Ah? Esta es la primera vía, hecho de experiencia. Insisto que es la de Aristóteles, nada más que voy a agregar un elemento más, vamos a tratar de explicarlo rápido. La leemos. Dice, la primera y más clara se funda en el movimiento. Es innegable y consta por el testimonio de los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven. Pues bien, todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve más que en cuanto está en potencia respecto a aquello para lo que se mueve. Esto lo hemos explicado, por eso retomar el video de Aristóteles sobre el primer motor inmóvil. En cambio, mover requiere estar en acto, ya que mover no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto. Mover implica pasar algo de la potencia al acto. Esta tiza está acá, está en potencia de estar acá. Para que esto pase de la potencia al acto de estar acá, se requiere de algo que lo mueva, ¿tá? Y eso que lo va a mover va a estar en acto. Bien. Y esto no puede hacerlo más que lo que está en acto, a la manera como lo caliente en acto, por ejemplo, el fuego, hace que un leño, ¿no? Una madera, que está caliente en potencia, pase a estar caliente en acto. Para que el leño esté en acto caliente, ¿se ve? Para que esté en acto caliente, quiere decir que previamente estuvo en potencia estar caliente. Y si estuvo en potencia estar caliente y pasó al acto de estar caliente, se requiere de algo, en este caso una causa eficiente, se requiere de algo que esté caliente en acto, el fuego, que haga pasar al leño de la potencia de estar caliente al acto de estar caliente. Bien, ahora bien, no es posible que una misma cosa esté a la vez en acto y en potencia respecto a lo mismo, sino respecto a cosas diversas. Lo que, por ejemplo, es caliente en acto no puede ser caliente en potencia. Si está caliente en acto, no es caliente en potencia.
sino que en potencia es a la vez frío. O sea, está caliente en acto, pero no puede estar, si está en acto caliente, en potencia caliente. Está en acto caliente, pero en potencia puede estar frío, no caliente. Es pues imposible que una cosa sea por lo mismo y de la misma manera motor y móvil. Insisto, recurrir otra vez al video del primer motor y móvil de Aristóteles. Repito, es pues imposible que una cosa sea por lo mismo y de la misma manera motor y móvil, como también lo es que se mueva a sí misma. Por consiguiente, todo lo que se mueve es movido por otro. Pero si lo que mueve a otro es a su vez movido, es necesario que lo mueva un tercero y a este otro. Pero no se puede seguir indefinidamente porque así no habría un primer motor y por consiguiente no habría motores algunos, pues los motores intermedios no mueven más que en virtud del movimiento que reciben del primero. Lo mismo que un bastón, nada mueve si no se lo impulsa la mano. Por consiguiente es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por nadie, y este es lo que todos entienden por Dios. O sea, el primer motor inmóvil, por eso es el argumento de Aristóteles, ¿no? Es una explicación de Santo Tomás del argumento de Aristóteles sobre el tema del primer motor inmóvil. Por eso decíamos, y lo digo de vuelta, que vayan a ver el video sobre el primer motor inmóvil de Aristóteles, ¿no? De por qué ese primer motor tiene que ser Dios, porque es acto puro. Si es acto puro es perfecto, no tiene potencia, si no tiene potencia no tiene cuerpo alguno, ¿tá? No tiene imperfección, mueve sin ser movido, ¿tá? Mueve como atrayendo, dice Aristóteles, etc. ¿Tá? Hasta ahí. Por eso no vamos a detenernos demasiado en esto, ya tienen el vídeo. Vamos con el segundo argumento, que es la segunda vía que propone Santo Tomás. Dice, acá sí vamos a detenernos un poco, la segunda vía se basa en la causalidad eficiente. Tenemos la segunda vía. Segunda vía se basa en la causalidad, es por la causalidad eficiente. Fíjense, otra vez aparece la causa eficiente. Dice lo siguiente: hallamos en este mundo de lo sensible, otra vez el punto de partida, hallamos que en este mundo de lo sensible hay un orden determinado entre las causas eficientes. Pero no hallamos que cosa alguna sea su propia causa, pues en tal caso habría de ser anterior a sí misma, y esto es imposible. Entonces, primer punto, vemos que hay un orden en las causas eficientes, ¿no? Encontramos que hay orden en la realidad, un orden entre las causas eficientes. ¿Esto qué quiere decir? O sea que la realidad encontramos que hay una concatenación de causalidades. Una cosa causa la otra, esta la otra, etc. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, un hecho, vamos a llamar a este hecho alfa, que tenemos este hecho, que es de evidencia sensible, lo veo acá, la caída de un cuerpo, por ejemplo, lo veo acá, ¿no? Este sonido, estos colores, lo veo, es un hecho. Todo hecho, que es un efecto, requiere una causa, por el principio de causalidad. O sea que alfa se explica, vamos a poner por caso, se explica por la causa, llamamos beta. ¿Tá? Esta causa beta es una causa eficiente. ¿Por qué? Porque produce, ¿tá?, este efecto, que va a ser alfa. Pero a su vez, la causa beta también es causada por otra cosa. Vemos que la causa beta es efecto, por ejemplo, de otras causas. Vamos a suponer que participan o concursan en el efecto beta, que después el efecto beta va a ser causa de alfa. Vemos, por ejemplo, no sé, la causa gamma. Y por otro lado encontramos, no sé, vamos a poner por caso la causa delta. ¿Tá? O sea, fíjense que para que alfa se dé, requiere de beta. Explicando a beta, explico la causa, explico el efecto alfa. Pero a su vez,
la causa beta no se explica por sí misma. No se explica por sí misma. ¿Ah? O sea que para entender, ¿se ve? Para poder explicar la realidad de beta, requiero justamente de otras causas que la hayan causado a beta. O sea que la razón de ser de beta no se encuentra en beta, sino en gamma, y en delta. ¿Se ve? Y al mismo tiempo, este fenómeno alfa requiere de gamma, requiere de delta, de gamma y de beta para poder ser. O sea que encontramos en la realidad cómo de alguna manera se van relacionando las causas. De gamma, por ejemplo, podemos encontrar otras causas. Por ejemplo, podemos llamar la causa omega, la causa, por ejemplo, pi. ¿Tá? Que al mismo tiempo la causa omega participa justamente en la realidad de delta, y delta también se explica por omega, pero también se puede explicar por la causa, por ejemplo, tita. ¿Se ve? O sea que encontramos que la realidad es una relación de causalidades. Pero agrega Santo Tomás, dice, acá dice, pero no hallamos que cosa alguna sea su propia causa, pues en tal caso habría de ser anterior a sí misma y esto es imposible. Es decir, esto es un principio, nada se causa a sí mismo, nada se causa a sí mismo. ¿Por qué? Yo no tengo la causa de mi propia existencia, nada se causa a sí mismo. ¿Por qué? Porque si la causa produce un efecto, ¿ah? La realidad de este efecto no puede hallarse en sí mismo. Quiere decir que la causa tiene anterioridad. Es anterior al efecto. Ahora, si yo digo que algo se causa a sí mismo, ¿qué estoy diciendo? Que algo es justamente es anterior a sí mismo. Es una contradicción. No puede en sí misma ser anterior a sí misma. Yo no soy anterior a mí mismo. ¿Se entiende? O sea, no hay nada que se cause a sí mismo, ¿no? Siempre la realidad de algo implica una causa anterior que lo explique. Por eso este principio metafísico de que nada se causa a sí mismo, sino que siempre algo es causado por otro. Siempre algo es causado por otro. Dice, vamos a poner así por la duda, nada se causa a sí mismo, por lo tanto, algo es causado por otro. ¿Ah? Algo es causado por otro. Alfa es causado por beta, beta es causado por gamma y por delta, delta es causada por omega y por tita. ¿Se ve? Siempre algo es causado por otro. Bien. Dice, ahora bien, tampoco se puede prolongar indefinidamente la serie de las causas eficientes, porque siempre que hay causas eficientes subordinadas, la primera es causa de la intermedia, sea una o muchas, y esta causa de la última. Y puesto que suprimida una causa, se suprime su efecto, si no existiese una que sea la primera, tampoco existiría la intermedia ni la última. ¿Ah? Si pues se prolongase indefinidamente la serie de causas eficientes, no habría causa eficiente primera, y por lo tanto, ni efecto último, ni causa eficiente intermedia. Cosa falsa a todas luces. Es decir, ¿qué está diciendo Santo Tomás? Yo puedo seguir con esto, que tita es causada por otra causa, omega también, y esas otras por otras, y esas otras por otras, pero la pregunta es, ¿me puedo ir hacia una cadena infinita de causas? ¿Qué quiere decir una cadena infinita de causas? ¿Me puedo ir a una cadena infinita de causas? ¿Infinito? ¿Qué significa? Que no tiene ni principio, ni fin. Ahora, para que se dé este, se tiene que dar este anterior. Ahora, siempre se requiere necesariamente uno anterior, pero no puede haber una infinita cadena de causas
que no tenga ningún principio, porque si no tiene ningún principio no podrían existir ninguna de las intermedias. Y aparte, nunca puede ser infinita la serie de causas porque acá hay un corte. Alfa existe hic et nunc, aquí y ahora. Esto se está dando aquí y ahora. Si se está dando aquí y ahora, acá hay un corte, hay un fin. Está bien, esto en el tiempo continuará por ahí, pero en este preciso momento hay un fin. Y por lo tanto, si hay un fin en este momento, es porque la causa beta tiene que existir. Y gamma y delta tienen que existir. Y si acá hay un corte, entonces no puede haber una cadena infinita de causas. Porque hay un límite. Y el límite implica justamente lo contrario de la infinitud. Por lo tanto, dice Santo Tomás, no tiene razón de ser que haya una cadena infinita de causas que nunca no tengan ni principio ni final. Una porque fin tiene. Aquí y ahora se da un fenómeno. Y aparte, para que existan estas, tiene que existir una primera. Por eso dice que todas estas causas, en última instancia, tiene que haber una causa eficiente primera. Tiene que haber una causa eficiente primera. Si hay una causa eficiente primera, es posible que exista la causa tita, la causa delta, la causa omega, la causa pi, la causa gamma, la causa beta, y por lo tanto el fenómeno que tenemos acá. ¿Está? ¿Qué estamos diciendo con esto? Que si hay una causa eficiente primera, no puede haber otra anterior. A ver, otra anterior, porque es la primera. Y si no puede haber otra anterior, ¿se ve? Esta es razón de ser de las otras. Es la razón de ser de todas las causas. Y aparte, si hay razón de ser de todas las causas, y tenemos en cuenta que no puede haber otra anterior, y nada se causa a sí misma, esta no se ha causado a sí misma porque sería una contradicción. No se causa a sí misma. Por lo tanto, como no se puede causar a sí misma, y es la primera, y no puede haber otra anterior, porque es la primera justamente, esta causa es causa incausada. Causa porque produce, genera efecto. Incausada porque nadie la causó. Y acá se deduce que es una causa que no ha sido causada por ninguna, se deduce entonces que es eterna. Siempre existió, siempre es. Es eterna, siempre es. ¿Ah? Siempre es. Por lo tanto, en este sentido, Dios causa, esto es Dios, ¿no? Dios es causa eficiente primera. Por eso Dios es creador. Después vamos a ver un poquito más en torno a esto, donde viene el tema de la creación. Dios es creador. Dios es causa eficiente del mundo. Si no existe Dios, no podría entenderse justamente todo esto que existe, ¿no? Toda la serie de causas, porque acá encontramos que el mundo está ordenado, ¿ah? Como la realidad tiene un orden, lo real tiene un orden causal. Si hay orden, hay causa, tiene un orden, por lo tanto hay causas. ¿Ah? Y si hay causas, ¿ah? Hay una primera. Una primera causa. Y esta primera causa, por ser primera, es causa incausada. ¿Se ve? Bien, y esto es Dios. Dios es causa eficiente del mundo. Dios es causa eficiente del mundo. Por eso decimos que en esta vía, Dios es creador y por lo tanto es increado, porque es primera causa, no se crea a sí mismo. Es creador e increado, ¿tá? Todo depende de él, porque si esta causa primera no está, no puede darse ninguna de estas causas segundas, y es más, si esta causa primera no está, el efecto alfa tampoco podría existir. O sea que de alguna manera el influjo producido por la causa eficiente llega hasta la última punta, si se quiere, de la existencia. Hay una influencia, ahí Santo Tomás dirá que en todo lo que sea de la realidad siempre hay una influencia, una causación primera de parte de Dios. Entonces tenemos, dice Santo Tomás, entonces todo depende de él, ¿está?
es la causa del ser, esto lo vamos a ver después más adelante, que nos referimos, y es trascendente al mundo, está más allá del mundo, de lo creado. Esto también lo vamos a ver después con el tema del ser. ¿Tá? Por lo tanto, lo creado no tiene esencia divina. Bueno, esto lo vamos a ver después, el tema de la creación, para que se entienda un poquito mejor. Entonces, como síntesis, es causa eficiente primera. Es primer motor inmóvil, Dios es en la primera vía, primer motor inmóvil, es el primer motor y es inmóvil, y en la segunda, Dios es causa eficiente de lo existente. Y por lo tanto, todo lo existente depende de él. Bueno, muy bien, hasta acá y en el próximo video vemos la tercera y la cuarta vía.